él escribía y hablando acerca del ser humano, dice, se hace una pregunta, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y se responde, dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Imagínense lo que Dios ha hecho. Dice el salmista de que Dios ha hecho al ser humano, dice, un poco mejor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. O sea, el ser humano es la corona de la creación de Dios. Cuando vemos la creación en general es preciosa, pero el ser humano es la corona de la creación. Y este ser humano tiene capacidades extraordinarias, capacidades que de verdad lo han llevado a hacer cosas grandes, cosas maravillosas, descubrimientos tremendos que han ido propiciando el desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, hermanos, tal vez usted nos ha puesto a pensar, pero ese instrumento, la rueda, una cosa tan sencilla, pero eso no siempre ha existido. Hubo un momento en que alguien se ingenió y creó esa rueda. Ahora, la rueda, ese ha sido uno de los inventos más extraordinarios y que ha revolucionado el desarrollo de la humanidad. Imagínense cuando no existía la rueda, para movilizar las cosas, los trabajos que la gente tenía. Eso era tremendo, pues. Pero a alguien en un momento se le ocurre crearlo y ya sobre la rueda y ya pone algo y empieza aquello, mire, y ahí los carros, los buses, los trenes, todo la cosa que puede movilizar tiene ruedas. Pero eso no siempre existió, sino que en algún momento alguien tuvo la iniciativa y lo crea. El arado, ese instrumento que hoy ya está mucho más perfeccionado, pero en algún momento el arado, ¿cómo es que la gente preparaba la tierra antes para poder sembrar? Bueno, aquí todavía se usan prácticas más antiguas, como por ejemplo con un chuzo, abriendo los hoyitos, pero mire, eso ya son cosas del pasado. Luego a alguien se le ocurre, bueno, ¿y para qué vamos a estar con un chuzo abriendo hoyitos? Y se le ocurre crear ese instrumento que lo pone a los bueyes y comenzaron a levantar la tierra para prepararla y sembrar. Ahora hay tractores y todo eso para hacer ese tipo de cosas. Pero todo comienza con estos descubrimientos. La imprenta, mis hermanos. Mire, antes, bueno, aquí si dijera, mire, ¿cuántos tienen Biblia? Yo creo que la mayoría. Pero hermanos, antes eso de tener un libro, esa era una cosa que era privilegio de unos pocos. No todo el mundo podía tener un libro. ¿Por qué? Porque para tener un libro tenía que escribirse a mano todo el contenido de un libro y pasarlo a otro si alguien quería tener una copia. Y eso era tedioso, eso era trabajoso, eso llevaba un largo tiempo. Pero otra vez, alguien se pone a pensar e inventa lo que es la imprenta. Y entonces lo que hace es comienza a poner todas las letras, los tipos en una plancha y eso reproduce de manera rápida páginas y páginas. Hoy eso también se ha mejorado grandemente y hoy nosotros podemos, te dice, sacan miles y miles y miles de libros diariamente, cosa que para hacer un libro en la antigüedad le llevaba quizás meses estar transcribiendo de uno al otro. Ahora, eso nos da la razón, hermanos, en el sentido de lo que decía el salmista, cuando preguntaba qué es el hombre, y él decía, le has hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. De verdad, el ser humano es algo maravilloso. Usted y yo somos algo maravilloso, definitivamente. Pero hermano, no todos son buenas noticias, sino que a veces hay malas noticias con respecto al ser humano. Y una de esas malas noticias se dio acá en nuestro país, que aquí hay bastante, esta semana. Y fue de que un hombre ahí en el centro de San Salvador decapitó a otra persona, así literalmente, le voló la cabeza y los periodistas amarillistas, yo pude ver una fotografía donde estaba ahí el cuerpo y la cabeza a un lado. Este hombre cuando lo agarraron, con la camisa toda llena de sangre, todo horrible aquello, y confiesa que 6 horas antes había decapitado a otro hombre allá en San Martín. O sea que en ese día decapitó a 2 personas en el lapso de 6 horas. Ahora, usted puede pensar, bueno, pero entonces quizás hay 2 tipos de hombres, ¿va? Aquellos que crean la rueda, el arado, la imprenta
y otros que hacen daño. No, es el mismo ser humano. Es el mismo ser humano. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo es que el ser humano puede comportarse de esa manera tan variada? Pero en un momento puede ser generoso, amoroso, y en otro momento puede ser cruel, violento y hacer daño. Hermanos, esto tiene que llevarnos a la historia de la humanidad. Y todo comienza ya en el libro del Génesis. Si quiere, vaya a Génesis capítulo 1. Y ahí vamos a ver el ser que hizo Dios. El ser que formó Dios. Génesis capítulo 1, verso 26. Lo conocemos. O sea, Dios está creando. Ha creado los animales, ha creado la vegetación, ha separado las aguas de las aguas. O sea, está en esa obra de la creación y llega al culmen, o sea, la culminación de la creación en el versículo 26. Y entonces dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, llega el momento en que Dios va a crear lo máximo, va a crear al ser humano. Y entonces dice Dios, hagamos al hombre. Y dice algo que no ha dicho del resto de la creación. Dice, hagamos al hombre o al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso no lo ha dicho del resto de la creación. En el resto de la creación Él dice, bueno, voy a hacer este animalito, voy a hacer esta vegetación, voy a hacer todo esto. Pero cuando llega al hombre dice, hagámoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué es lo que está diciendo Dios cuando Él pronuncia esas palabras? Está diciendo que va a crear un ser que tiene mucho de Él. O sea, Dios va a crear un ser que tiene mucho de Él. Y dice, creado a imagen y semejanza. Un ser que se parece a Dios. Ahora, hermano, no está hablando acá en el aspecto físico. No está hablando en el sentido, bueno, entonces Dios se parece a nosotros en lo físico. No, Dios es espíritu. Se está hablando de otras cualidades cuando Él dice que está creándolo a imagen y semejanza. Está hablando de cualidades mentales, de cualidades morales, de cualidades sociales. Y es que el ser humano, mis hermanos, es el único ser creado por Dios que tiene la capacidad de pensar, de crear, de transformar. Y cuando dice que le transmite su imagen y semejanza, es que le está dando esa capacidad para que este ser humano transforme, para que este ser humano cambie las cosas a través de su esfuerzo, a través de su trabajo. Ahorita usted está sentada en esa banca, pero esa banca no siempre fue banca. ¿Qué era antes? Era un árbol. Era un árbol. Pero usted no está sentado en un árbol ahorita, hay un montón de troncos, ¿verdad? Aunque a veces así lo hacemos, cuando vamos al campo y cosas así. Ahora, ¿cómo fue que se creó esta banca? Una persona que fue, cortó el árbol y empezó a transformar. Aquel árbol lo comenzó a transformar y empezó a cerrarlo hasta formar las tablas y formar esta banca. Hermanos, Dios cuando dice que le traslada su imagen y semejanza, le está trasladando al hombre la capacidad de pensar, la capacidad de tomar decisiones. Pero también este ser es un ser moral, un ser capaz de amar, de ser generoso, de ser bondadoso, de discernir entre el bien y el mal. Ahí está trasladando Dios la imagen y semejanza, cuando nos forma a nosotros con la capacidad de que amemos. Mire, dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero no es que ame. De hecho, el perro en un momento determinado, él puede aún a la persona más cercana agredirle. No es que ame, es el ser humano el que tiene esa capacidad para amar. El hombre tiene una capacidad mental tremenda y una capacidad moral que le permite, como digo, discernir entre lo bueno y lo malo. Pero el hombre también, Dios le traslada esa capacidad social de relacionarse. De hecho, mire, Dios es un Dios trino, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué es trino? Porque Dios en su esencia es un Dios que anhela relacionarse. Y por eso en su mismo ser, Él se relaciona con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ese deseo de relacionarse va tan allá que Él forma al hombre para relacionarse con el ser humano también.
Y el ser humano, dice, tiene esa capacidad de relacionarse. El ser humano es un ser gregario, un ser que necesita estar en comunión con otros. Por eso es que el ser humano, el hombre y la mujer, se casan, tienen hijos, viven en comunidades. Por eso es que nos reunimos nosotros como iglesia, porque necesitamos unos a los otros estar unidos. Y eso viene de esa imagen y semejanza que Dios puso en cada uno de nosotros. Este es el ser que Dios creó, un ser que piensa, un ser que puede crear canciones, que puede crear poesía, un ser que puede pintar una pintura preciosa. Ese es el ser que Dios creó. Es el ser que puede compartir con otros, estar reunido con otros y trasladarles su amor, trasladarles su benevolencia, ser generoso, llegar a acciones, hasta un de sacrificio para bendecir a otros. Ese es el ser que Dios creó. Ahora, si ese es el ser que Dios creó, entonces, ¿qué es lo que pasó con Raúl Alvarado López? Porque ahí se llama este señor que decapitó a 2 esta semana. ¿Qué pasó con Raúl Alvarado López? Si él fue creado a imagen y semejanza de Dios también, ¿o no? Sí, todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó con él? ¿Qué es lo que pasó con él? Que en lugar de amar, en lugar de proteger, se convierte en una persona con odio, violenta y que daña. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, eso viene también desde atrás. Está en Génesis, vaya al capítulo 3. Mire, ahí hemos visto esa creación que Dios hizo, preciosa. Pero cuando nosotros llegamos al capítulo 3, vemos ahí que sucede algo. Se da un acontecimiento que vino a cambiar las cosas. Versículo 6. La mujer está en el huerto precioso, el jardín de Edén que Dios les había entregado para que vivieran, el mejor lugar para vivir. Pero se presenta ahí un personaje y comienza a seducir a la mujer para que ella haga algo contrario a la voluntad de Dios. Y dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, ahí en ese relato, ahí está la cuestión que cambió todo. Dios había puesto al ser humano en ese ambiente precioso y le había dicho, mire, de todo pueden ustedes comer, de todo lo que hay acá, solo de ese árbol no lo hagan. ¿Por qué? Para probar su obediencia, para probar su lealtad. Pero interviene Satanás y empieza a seducir a la mujer y le dice, no le hagan caso a Dios. Lo que pasa es que Dios lo que Él teme es que ustedes lleguen a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Y le dice, come. Y la mujer cede y desobedece a Dios, y con la desobediencia entra el pecado. Con la desobediencia entra el pecado, que es lo que ha venido a cambiar todas las cosas en la humanidad. Mire el verso 23, siempre el capítulo 3. Consecuencias. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Primera consecuencia, son expulsados de aquel lugar precioso donde Dios los había puesto. ¿Por qué? Porque estos seres ya no eran los seres que Dios había creado. Ya había un elemento nuevo en ellos, un elemento que no era lo que Dios quería, y ese elemento era el pecado. Este ser se había contaminado con el pecado, y el pecado le va a llevar a hacer cosas grotescas, como la que veíamos nosotros de este compatriota nuestro en esta semana. Mire el capítulo 6, en el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal.
Mire cómo va, aquella se va degradando, aquel ser se va degradando, aquel ser creado a imagen y semejanza de Dios, aquel ser que se le había dado la capacidad de pensar, la capacidad de amar, la capacidad de tomar decisiones. Ahora lo vemos a un ser que dice que tiende de continuo al mal. Esa es la realidad del ser humano, un ser que de continuo busca el mal. Y el apóstol Pablo, escribiendo acerca de este ser humano y la conducta que tiene a través de los siglos, ahí en Romanos capítulo 1, verso 28 en adelante, miren lo que dice Pablo con respecto a los seres humanos. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y comienza a hacer una lista de cosas que el ser humano hace. No es una lista exhaustiva, pero nos dice algo de lo que el ser humano comete. Verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mire, qué descripción que hace Pablo del ser humano. Es tremendo. Ahora, hermanos, algo de esto en alguna ocasión quizás nosotros hemos hecho. Y lo más triste es que algo de esto estemos haciendo. Ahora Dios no se va a quedar pasivo y no se va a quedar con los brazos cruzados, sino que Dios va a hacer algo porque ama a esta humanidad, porque nos ama. Y Dios da una respuesta a esa situación. Y ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, verso 16, ¿qué es lo que dice Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, esa es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios ante este ser humano que ha caído en pecado, ante este ser humano que tiende al mal de continuo, ante este ser humano que comete actos horrorosos. La respuesta de Dios es una respuesta de amor. Y envía a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la respuesta de Dios. Pablo, él nos lo dice, esta misma verdad en otras palabras, en Romanos 5. Él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la respuesta que Dios da, enviar a su Hijo. Este Hijo que viene a entregarse por nosotros los pecadores. Y aquella persona que cree en Cristo, aquella persona que abre su corazón a Cristo, dice la Biblia que es transformada y llega a ser una nueva criatura, nace de nuevo. Hay una nueva humanidad, nace de nuevo la persona que cree en Cristo. Siempre Pablo ahí en 2 Corintios 5:17, él dice, 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora mire lo que sigue diciendo. Las cosas viejas, ¿qué es las cosas viejas que deben pasar? Es toda la descripción que dio Pablo allá en Romanos. Las cosas viejas pasaron. O sea que lo que está diciendo es que todo lo viejo debe de pasar. La injusticia, la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, los homicidios, las contiendas, los engaños, la maldad. Todo eso y se debe de pasar. Y todo debe ser hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Esa es la respuesta de Dios, enviar a su Hijo, transformar nuestra vida, darnos una nueva naturaleza para que podamos vivir de una manera diferente. Y a esto estamos llamados a vivir. Siempre en Romanos, en el capítulo 6, verso 11, mire lo que dice Pablo. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias.
Por tanto, no reine el pecado en nuestros cuerpos. Eso es lo que está diciendo. Ahora, hermanos, mire cómo viene el desarrollo. O sea, vemos ahí a Dios creando a un ser que dice el salmista, lleno de gloria, de majestad, de honor. Pero este ser cede a la tentación, cae en pecado, es exiliado del lugar precioso donde Dios lo había puesto, y este ser comienza a corromperse cada vez más, cada vez más. Bueno, al grado de que en algún momento de la historia, dice la Biblia, que Dios se sintió tan decepcionado de la creación que manda un diluvio. Que manda un diluvio para poder destruir todo, y solo una familia queda, pensando Dios de que va a comenzar un nuevo esfuerzo. Pero igual, comienza a corromperse. Y Noé, que fue el que se salvó, lo primero que hizo después de que el diluvio pasó, ¿se acuerdan qué fue lo que hizo? ¿Ah? Emborracharse, va. Y así ha venido otra vez. Pero Dios vuelve otra vez de no, la forma es otra. La forma es, voy a enviar a mi hijo. Voy a enviar a mi hijo para que mi hijo muera por ellos. Y aquellos que crean en mi hijo, les voy a dar una nueva naturaleza. Y esa naturaleza les va a capacitar para vivir de una manera diferente. Diferente. Ahora, ¿quién es esa nueva creación? ¿O quiénes son? ¿O quiénes forman esa nueva creación? Somos nosotros, la iglesia. Somos nosotros la iglesia, esa nueva creación. Esos que hemos creído en Cristo. A esos a los cuales se nos ha dado el Espíritu Santo. A los cuales se nos ha dado una nueva mente, la mente de Cristo. Y somos nosotros los llamados a vivir de una manera diferente, como Dios quiere que vivamos. Ahora, hermanos, si vemos el mundo, y ya pusimos un ejemplo acá de nuestro compatriota, pero en el mundo lo que vemos es que abunda la mentira, hermanos. Eso es lo que vemos, abunda la mentira, abunda el robo, abunda el crimen, abunda la corrupción y tantas otras cosas que abundan en el mundo. Y eso es triste. Y eso es triste, debe entristecernos a todos. Pero hay una cosa más triste que esa, hermanos. ¿Y sabe cuál es? Y la cosa más triste es que entre el pueblo que está llamado a ser diferente, estas cosas también se dan. Que entre el pueblo de Dios, los redimidos por Cristo, los que tienen el Espíritu Santo, los que tienen la mente de Cristo, los que tienen un manual de vida que es la Biblia, entre este pueblo también abunda la mentira. Entre este pueblo también abunda el robo. Yo decía un día en el estudio del miércoles, y lo digo porque las personas no están ya acá. Que por qué los que ya tienen su buen rato acá se han dado cuenta que en algún momento se cambiaron las bolsas para recoger la ofrenda. Y hoy tienen ahí una cosa que en un momento tuvieron un zipper, yo no sé si todavía lo tienen. Ahora, ¿por qué? Porque una persona supuestamente cristiana, redimida con la sangre de Cristo, y que tenía el deseo de servir a Dios, pero esta persona en una ocasión se le encontró metiendo la mano en las bolsas de la ofrenda. Hermanos, eso es triste. Eso es triste. Entre nosotros abunda la mentira, el robo, el crimen, la corrupción. Y lo hacemos de diferentes maneras, hermanos. Y aún entre nosotros los cristianos, por ejemplo, los que tenemos un trabajo permanente, formal, y nos toca hacer declaraciones, muchas veces hacemos trampa en la declaración para pagar menos impuestos o para que nos devuelvan algo. Y hacemos trampas en esa declaración. Jóvenes y señoritas que quizás están acá y que copian en los exámenes. Que el día del examen quisieran tener un cuello muy largo como el de la jirafa para poder ver el examen del compañero que tienen adelante o a la par. Sí, pero esta es la gente del mundo, sí, pero también de los que decimos ser cristianos, caemos en estas situaciones.
cristianos que sobornan para obtener contratos, personas que tienen negocios y dan pesas falsas. Y cuando venden la libra de frijol o la libra de azúcar no es de 16 onzas, sino que es de 12, 14 onzas. Como la señora ahí en el Mercado Central, que tenía un distintivo de evangélica. Y andaban haciendo ahí en los medios de comunicación, preguntando. Y total que todo el mundo ahí da las pesas falsas. Y cuando llegando de la señora, que tenía ese distintivo evangélico, le pregunta, bueno, ¿y usted por qué da las pesas falsas? No, es que si yo no hago esto, quiebro, porque todos hacen esto. Tengo que hacerlo yo también. Violamos las normas legales. Ayer, bueno, doy gracias a Dios, iba un hermano, iba yo caminando en la calle, iba un hermano y en el semáforo, ahí estaba el semáforo en rojo, y paró. Y después estaba un microbús, como iba pasando, me eché todo el rollo, ¿va? Y después venía un microbús y va de pitarle. ¿Para qué le pitaba? Para que le diera. Y yo así de reojo viendo a ver qué hacía el hermano. Y mire, yo me sentí contento, porque el hermano hasta que se puso en verde, prosiguió su marcha. A pesar de que estaba aquel, porque eso sucede, hermanos. Muchas veces vamos a sentir la presión de los que están alrededor para que podamos hacer cosas que no agradan a Dios. Pero estamos llamados a vencer esa presión para honrar a nuestro Señor. Cristianos que roban el tiempo de su trabajo, dicen a los demás lo que quieren oír los demás, aunque no sean verdades. Eso es triste, hermanos. ¿Cuál es el problema, hermanos? Dejemos ya al mundo, porque ya sabemos que ellos están sin Dios y sin esperanza. Ya vemos que es otra cosa que tenemos que hacer con ellos, pero centrémonos en nosotros. ¿Cuál es el problema? Si nosotros hemos creído en Cristo, y la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. La Biblia dice que tenemos el Espíritu de Dios. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos este libro, que aquí está todo, cómo debemos de comportarnos, lo que debemos de creer, cómo debemos de actuar. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema, ¿sabe dónde está? Está en la mente. Ahí está el problema. El problema está en la mente. Ahí está todo el problema. Un señor, un escritor, él escribe en un libro, y mire, le saqué algunas 3 citas de lo que él escribe, porque me parece muy interesante lo que decía. Dice, a pesar de que los cristianos adoran al Señor y oran como cristianos, pero no piensan como cristianos. Y mire, cuando yo leí esto dije, ¿qué es eso? Y primero me lo apropié yo. Nosotros cantamos al Señor. De hecho, ya hemos estado cantando. Nosotros oramos, pero muchas veces no pensamos como cristianos. No pensamos como cristianos. Mire, sigue diciendo él, la mente cristiana ha sucumbido ante la corriente secular con un grado de debilidad y cobardía jamás igualado en la historia del cristianismo. O sea que hemos sucumbido ante la mente secular. La mente del mundo ha permeado nuestra mente y hoy le hacemos caso más a la corriente de este mundo que al consejo de Dios. Y ahí está el problema. Y esta última cita dice, esta generación, la generación nuestra, está padeciendo de anorexia espiritual, es decir, evidencia una falta de apetito para crecer en Cristo. O sea, lo que está diciendo este hombre es que esta generación, nuestra generación, padece de anorexia espiritual. O sea, no tiene apetito por las cosas espirituales. No tiene apetito para crecer en Cristo, sino que nos hemos conformado a tener una viñeta que dice evangélicos, y creemos que porque tenemos esa viñeta, y creemos que porque un día levantamos la mano, porque un día nos bautizamos, porque estamos quizás en un registro, en una computadora, creemos que por eso tenemos ganado el cielo.
Cuando quizás Cristo no está en nuestro corazón, en nuestra mente, y los hechos lo evidencian. ¿Cuál es la solución, hermanos? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para este problema tan serio? Porque es un problema serio. Definitivamente es un problema serio. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo es que aquellos que estamos llamados a ser la luz del mundo, a ser la sal de la tierra, seguimos viviendo en tinieblas? ¿Cómo es posible que nosotros que estamos llamados a ser la sal? Ya en varias ocasiones hemos explicado uno de los atributos de la sal, que es preservar de la corrupción. ¿Y cómo es posible que nosotros que somos sal estemos corrompidos y hagamos cosas que de verdad Dios se siente dolido? ¿Cómo es posible que en esta semana hayamos robado? ¿Cómo es posible que en esta semana hayamos fornicado o hayamos adulterado? ¿Cómo es posible que la mentira esté a flor de labios? ¿Cómo es posible? Si nosotros, dice la Biblia, somos llamados a hacer luz, a brillar, a brillar. ¿Dónde está la solución? Este sí, búsquelo, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, el versículo 2 nos presenta el problema y nos presenta la solución a esto. El problema ya lo describimos, pero aquí Pablo lo dice de una manera así sintética. ¿Cuál es el problema? Dice Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos hemos amoldado a las costumbres de este mundo. Ese es el problema. Nos hemos amoldado a las costumbres de este mundo. ¿Y cómo adquirimos esas costumbres de este mundo? Porque estamos en el mundo y porque nos deleitamos en las cosas del mundo. Porque, hermanos, la verdad es que nosotros estamos en una situación, no podemos escaparnos de este mundo. Pero una cosa es que estemos en este mundo y otra cosa diferente es que vivamos conforme los valores de este mundo. Y el Señor dice, mire, haciendo su oración al Padre, le dice, mire Padre, yo no te pido que los quites de este mundo, pero sí pido que los apartes del mal. Quiere decir que el creyente, aunque esté en este mundo, puede vivir apartado del mal. Pero hermanos, muchos de nosotros, en lugar de apartarnos del mal, nos hemos amoldado a la corriente de este mundo. Hacemos las cosas del mundo, nos deleitamos en las cosas del mundo, nos gozamos en las cosas del mundo, compartimos las cosas del mundo. Y Pablo dice acá, no os conforméis a este siglo, no nos amoldemos, no agarremos la forma de este mundo, de esta cultura en que vivimos. Si no, dice, o sea, aquí viene la solución. Si no, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El problema, les decía yo, está aquí en la mente. Y aquí lo dice Pablo. Dice que debemos transformarnos, ¿cómo? Renovando nuestro entendimiento, o sea, renovando nuestra mente. Eso es lo que está diciendo. La solución es que la transformación solo va a venir cuando renovemos, cuando hagamos nuevo el material que ingresa a nuestra mente. Cuando nosotros borremos todo el material viejo de nuestra mente y empecemos a meterle un material nuevo, el material que Dios nos ha dejado para nuestra instrucción, para nuestra vida. Entonces nosotros vamos a tener un cambio. Entonces vamos a cambiar cuando vamos usando los teléfonos.
Usted le puede cambiar un chip a su teléfono y la información del chip anterior, esa queda olvidada. Y usted le mete un nuevo chip para meterle una nueva información. Eso exactamente es lo que tiene que suceder con nosotros. Sacar el chip viejo y meterle un chip nuevo con nueva información. Pero el gran problema, mis hermanos, es que nosotros, aunque hemos nacido de nuevo, pero ahí tenemos, y es que en realidad el ser humano, usando esa misma ilustración del chip, en realidad nosotros funcionamos con dos chips. El chip viejo, porque en realidad no lo podemos sacar, ahí está. Pero Dios cuando creímos en Cristo, nos introduce un nuevo chip. Y a este chip que Él nos ha introducido hay que meterle nueva información y empezar a actuar de acuerdo a esa nueva información. ¿Cuál es el problema nuestro? Que ese chip nuevo muchas veces está sin usar. No le hemos metido nueva información. Y estamos usando el chip viejo. Y es más, le estamos metiendo más información a ese chip viejo, pero información que proviene del mundo. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos sentamos a ver películas que en realidad no tienen ningún contenido bueno. Cuando nosotros nos metemos al celular y nos metemos a las redes sociales y empezamos a ver un montón de cosas que nada tienen que ver en el crecimiento de nuestra vida cristiana. Hermanos, mire, yo creo que una cosa ya práctica que nosotros podemos hacer es, porque no nos podemos separar de eso que es la comunicación del momento, las redes sociales. Pero antes de usted meterse a algo, pregúntese y comience a leer. Pregunte, ¿esto me hace crecer en el Señor? Y si usted dice, esto de verdad no tiene nada bueno, ya no lo lea. Ya no lo lea. Ya no lo lea. Pero el problema nuestro es que estamos alimentando ese chip viejo y viviendo de acuerdo a ese chip viejo. Y Pablo nos dice, empecemos a usar el nuevo chip. Podríamos poner de nombre Filipenses 4:8. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Filipenses 4:8? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad. Ahí está la clave, hermanos. En que nosotros debemos de empezar a trabajar de acuerdo a esta nueva información. Démosle vuelta a esos conceptos y pongámoslo en negativo. Y podríamos decir, por lo demás, hermanos, todo lo falso, todo lo deshonesto, todo lo injusto, todo lo impuro, todo lo aborrecible, todo lo de mal nombre, si hay algo pecaminoso e indigno de alabanza, en eso no penséis. Pero hermanos, esta es su decisión y es mi decisión. Es su decisión si usted se mete a adquirir información que en lugar de ayudarle a crecer, le va a empezar a rebajar y a rebajar al grado de que usted ya no se parezca a Cristo, sino que se parezca al más vil pecador que podemos encontrar en el mundo. Pero esa es decisión nuestra, es suya y mía. Es suya y mía. Nosotros tenemos que decidirlo. Ahora, ¿cómo podemos lograr, hermanos? El cambio definitivamente solo se logra si nosotros nos metemos de cabeza en el contenido de este libro, que es la palabra de Dios. No hay otra. No hay otra, hermanos. El salmista lo había descubierto y hoy leíamos algunos fragmentos de ese Salmo 119. Porque el salmista había descubierto que ahí estaba la clave, que ahí está en realidad el secreto para nuestro crecimiento espiritual. Mire el Salmo 119 en el verso 97. Mire, el salmista había descubierto que la clave para que nosotros vivamos como verdaderos creyentes, la clave está en ir a la palabra. Y mire lo que dice ahí en el Salmo 119, 97. Mire qué expresión más preciosa. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Podríamos decir nosotros eso? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo.
Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Mire, para los jóvenes, ¿podemos tener jóvenes sabios? Claro que sí. ¿Podemos tener jóvenes que caminen rectamente? Claro que sí. Si el joven se mete en la palabra y pueda decir, más que los viejos he entendido, porque algunos viejos, estamos viejos y no hemos entendido. Porque los años han pasado y los años se pueden ver en nuestra piel, se pueden ver en nuestro cuerpo físico, pero los años no se pueden ver manifestados en sabiduría porque no la tenemos. Entonces, ¿qué hacer? Meternos en la palabra. Había un hombre militar en Estados Unidos. Este hombre estuvo en la Segunda Guerra Mundial y tenía muchas obligaciones, muchas responsabilidades, que tenía que trabajar no 8 horas, sino que tenía que trabajar hasta 16 o más horas diarias. Pero este hombre era un hombre que, a pesar de sus responsabilidades, se llamaba William Harrison, a pesar de sus responsabilidades, a pesar de su carga que él tenía, este hombre no dejaba de leer la Biblia todos los días. Y a este hombre se le conocía por su sabiduría, por su rectitud, porque era un buen padre, porque era un buen esposo, porque era una persona agradable con la cual a la gente le gustaba pasar. Pero este hombre pasaba todos los días, apartaba tiempo para leer la Biblia. Y dice en su biografía que cuando él llegó a los 90 años, que ya casi no podía ver, ya no podía leer la Biblia, pues porque ya los ojos ya no le daban para mucho. Pero cuando él llegó a los 90 años, había leído 70 veces el Antiguo Testamento y 280 veces el Nuevo Testamento. Por eso este hombre era diferente. Por eso este hombre, a la gente que se le acercaba, sentía placer de estar con él, porque de su boca lo que surgía era los consejos que él había aprendido en las lecturas diarias de la palabra. No eran chistes mundanos, no era cuál es el equipo que va a ganar la Champions League, no era cuál es la reina de belleza. Aquel hombre hablaba del amor de Cristo y de lo que Cristo puede hacer en la transformación de aquellos que le buscan con sinceridad. Pero no vayamos lejos, hermanos. Aquí nosotros hemos tenido ejemplos de esa piedad, de esa entrega a la palabra. ¿Se acuerdan de don Santiago Echegoyen? Don Santiago Echegoyen, un hombre, bueno, ya lo conocí mayor, pero he ido conociendo a través de compartir con otras personas, de biografías que he encontrado en diferentes lugares. Un hombre que amaba a Dios y un hombre que se ha entregado a Dios y a la palabra de Dios. Y un hombre que de verdad sabía lo que hacía. Recuerdo que estaba yo recién venido a la iglesia cuando un hermano, Alfonso Pino, no era Alfonso Pino, pero no era familiar de Pino, de Luis, sino que era de otros Pino. Y entonces él iba con don Santiago a la escuela militar, porque don Santiago tenía un ministerio en la escuela dominical, allá en la escuela militar. Y entonces un día me dice, vamos allá con don Santiago, vamos a predicar el evangelio, vamos pues. Y él tenía su panelito, Volkswagen ahí, y nos vamos. En el camino le dice, don Santiago, le dice, aquel hermano le dice, ya está listo para dirigir allá en la escuela. Y se me queda viendo. Y al rato le dice, no está listo. Le dice, ¿cómo no, don Santiago? Si él ya estuvo en el esfuerzo cristiano, ya aprendió, que no se queda. No puede. Le dice, ¿pero por qué, don Santiago? No trae corbata. Le va a corbata, porque era un hombre que no dejaba caerse el saco. Pero bueno, eso no era lo más importante. Lo más importante es de que este hombre vivía la palabra. Él tenía la costumbre, aquí en esta parte de acá se reunía la clase de caballeros, ¿se recuerdan? Y aquí habían hecho una plancha de cemento que servía de pizarra. Y entonces él todos los días sábados, por la tarde, él venía a escribir el guión de la clase que iba a dar el día domingo.
Ese día sábado, como todos los sábados, él vino y empezó a escribir el guión de la clase ahí. Pam, pam, pam. Y se fue. En la mañana del domingo que venimos al culto, la noticia, don Santiago se fue con el Señor. Se fue con el Señor y ya está con el Señor. Pero este hombre había aprendido. Y había aprendido lo que el salmista decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Era un lector de la palabra. Era alguien que enseñaba la palabra. Era alguien que vivía la palabra. Era una luz. Era sal para evitar la corrupción. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Se va a levantar otro Santiago Echegoyen acá, que ame la palabra, que viva por la palabra, que aún teniendo cargos, porque este hombre hasta fue viceministro de Educación, pero aún teniendo esos cargos elevados, el hombre mantuvo su testimonio cristiano. Solo así, mis hermanos, solo cuando la iglesia comience a vivir de esa manera comprometida, solo cuando la iglesia comience a buscar, a amar y a vivir la palabra del Señor, solo cuando eso suceda, hermanos, entonces es que quizás comiencen a disminuir los Raúl Alvarado López, este tipo de hombres que andan sin Dios y sin esperanza, cometiendo fechorías. Pero mis hermanos, porque no ven un referente diferente en el pueblo cristiano. Hermanos, yo creo de que es un tiempo para poder hacer un inventario en nuestra vida. Yo le pediría, yo mismo lo hago, de que hagamos un inventario en nuestra vida y no porque somos evangélicos, ya tengo un montón de años, no, revisemos cómo está nuestra vida, cómo está nuestro caminar, cómo está, estoy leyendo la palabra. No hay otra, hermano, porque ya les dije, el problema está aquí. El problema está en la mente. Y si nosotros no llenamos la mente de la palabra de Dios, nada va a cambiar. Termino citando las palabras del profeta Jeremías. Y Jeremías escribía: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Que este sentir de Jeremías pueda ser el sentir de nosotros. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y es mi deleite de día y de noche recrearme en tu palabra. Que ese sea nuestro eslogan de vida y nuestra práctica de vida. Bendito Señor. Tú eres un Dios de toda paciencia, de todo amor. Y si no fuera por tu misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Padre, no permitas que llegue una situación adversa, dura, que nos duela para tener una reacción, sino que seamos entendidos y podamos darnos cuenta de que tú nos has hecho nuevas criaturas, que tú quieres que vivamos de una manera diferente a como vive el mundo. El mundo tiene sus deseos, tiene sus pasatiempos, tiene sus inclinaciones, pero nuestro deleite, nuestra satisfacción es estar en comunión contigo, Dios. Padre, ayúdanos a todos los que estamos hoy acá presentes a entender que si no cambiamos la información que estamos llevando a nuestra mente, seguiremos siendo cristianos. Yo creo que el término no es apropiado, sino que seguiremos siendo cristianitos, miembros de una denominación, pero que no estamos viviendo acorde a tu voluntad.
Padre, que tu Espíritu Santo en este momento esté haciéndonos ver todas las cosas malas que cometemos y hoy haya una actitud de arrepentimiento y hoy podamos pedirte perdón y hoy podamos clamar con lágrimas, con súplicas de que nos ayudes a dejar esa hondura espiritual y podamos llegar a esas cimas donde se puede disfrutar de tu presencia, de tu compañerismo. Ayúdanos, Señor, porque solo tú puedes hacerlo. Mueve nuestra voluntad, Señor, para que esta voluntad carnal, terrenal, se conforme a tu voluntad que es agradable y perfecta. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendícenos a todos y ayúdanos a caminar en novedad de vida. Y mientras usted sigue hablando con su Señor, si hubiera alguien acá entre nosotros que nunca ha entregado su vida a Jesús, yo quiero decirle de que Dios le ama. Dios envió a su Hijo para que pagara por sus pecados. Dios quiere darle el perdón de sus pecados y la vida eterna. Pero lo que usted tiene que hacer es hoy abrir su corazón y decirle: Jesús, yo creo que tú eres Dios y abro mi corazón a ti. Quiero vivir hoy en adelante haciendo tu voluntad, siguiéndote, imitándote. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? ¿Por qué no se pone en pie donde está y vamos a orar por usted? Habrá una persona que nunca se ha entregado en los brazos amorosos de Jesús y hoy lo quiere hacer. Póngase en pie y vamos a orar por usted. Una persona que quiera hacerlo, póngase en pie. Y Jesús le va a dar su espíritu, le va a dar una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva perspectiva de vida. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Póngase en pie y vamos a orar por usted. O alguien que se apartó de los caminos del Señor y hoy quiere reconciliarse con Él para comenzar nuevamente en este camino. ¿Por qué no se pone de pie y se reconcilia con su Señor? Una persona que quiera hacerlo. Dios la bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera hacerlo? Dios es un Dios de amor. Dios está esperándonos con los brazos abiertos. No crea que está con un látigo. Está con los brazos abiertos porque quiere nuestro bien. ¿Habrá alguien más que quiera hacerlo?